Hola, buenas noches. Noche de viernes a sábado. Comentamos ayer que hoy seguramente habría programa. Y obviamente, viernes, información, novedades. Se va cerrando el círculo sobre Pedro Sánchez con nuevas informaciones y su entorno, pues toca venir a explicarlo. Vamos a tratar 7 temas. Vamos a intentar hacerlo como un programa ordinario. No vamos a hacer aquello que hacíamos los viernes de resumir, porque realmente es tanta la información que preferimos hacer eso como una breve explicación con los titulares. Vamos a empezar a hablar obviamente de la señora Begoña, de la mujer del presidente. Recuerden aquello que decía el PSOE, que no se podía hablar de los familiares. Hasta que empezaron a hablar del novio de Ayuso, pues se entiende que ahora sí que se puede hablar de los familiares. Y a eso ha salido esa exclusiva a última hora de la tarde sobre ese contrato entre Air Europa y la institución donde colocaron a la señora Begoña. 40.000 euros al año más 15.000 de gastos en viajar en primera clase. No está mal, ¿no? Al cabo de poco tiempo fue rescatada la compañía por su marido. Suena incompatible. En fin, vamos a intentar explicarlo. Luego nos iremos a la Asociación de Fiscales, que pide la dimisión del fiscal general cuando se ha conocido hoy finalmente que él dio la orden de difundir la nota donde se habla información que no se podía dar del novio de Ayuso. Fíjense que todo este escenario del novio de Ayuso al final se lo están comiendo con patatas por algo básico, que es equivocarse en las formas. Luego nos iremos a las vueltas de la Comisión de Venecia, a falta de un último informe todavía, donde ha criticado la falta de consenso y las prisas. Le ha faltado poco al señor Bolaños para decir pues que voten a favor también los del PP. En fin, a veces nos toca refregarnos los ojos y decir en qué mundo vivimos. Luego nos iremos a hablar sobre Puigdemont, que ha insinuado en boca de su abogado que quiere volver y que lo detengan en el fondo para reventar las elecciones catalanas, sobre todo a su rival Esquerra, pero que obvia dos cosas importantes, dos detalles. Uno, esa denuncia que ha presentado Ciudadanos diciendo que, aunque esté censado en Girona el señor Puigdemont, es obvio y evidente que no vive allí, con lo cual es requerido para ser candidato a la Generalitat, obviamente, que vivas en la comunidad autónoma donde se producen las elecciones. Ahí tenemos una decisión que va a ser complicada porque solamente se va a ceñir quien tenga que decidir ese tema a que el papel dice que está allí, y que no lo esté ya no es su problema. Pero luego hay un segundo tema que es casi, vamos a decirlo, irónico, vamos a decirlo, porque quien haya conocido o conozca algún candidato que se ha presentado, unas cosas que se te requieren para presentar la candidatura obviamente es tu DNI, y no vale un DNI caducado, y Puigdemont curiosamente tiene el DNI caducado. Claro, la solución fácil es ir a la embajada, pero claro, técnicamente al pisar territorio español, si entrara en la embajada a renovar su DNI, pues podían enviar allí a algún operativo y que sea detenido. Todo cuanto menos curioso. ¿Qué va a venir? Hacerse el DNI, que lo detengan, entonces no podrá ser candidato. En fin, de estas cosas que cuanto menos confirman lo divertido que está el patio ahora mismo en el tema independentista, donde además hemos tenido a Zapatero haciendo de speaker, vamos a decirlo, diciendo que hay que llevar a ella de presidente. Miren, Zapatero, siempre hemos dicho que, y a algunos se va a sorprender, ha sido el peor presidente de la historia de España. Peor incluso que Sánchez, que ya sabemos que es difícil decir, pero es un babao intelectual y es ante todo un mal candidato y un mal sugeridor de candidatos, vamos a decirlo así de claro. Es un personaje que si no hubiera sido por los atentados del 11M jamás hubiera sido presidente y ya no sabríamos de él, sería otro Hernández Mancha, mejor lo hubiera ido a España, vamos a decirlo así de claro, y que él sea el speaker de ella, pues lo único que parece estar indicando es desesperación total. Luego nos iremos a esas conversaciones del PP y Ciudadanos, donde según parece unos Ciudadanos pide que el candidato sea Fernández, según parece pide 2 puestos delante, y el PP de Génova pues no tiene muy claro que sea Fernández. Miren, nosotros ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, como saben que nos gusta decir, pero que espabilen. Es cierto, es ahora o nunca, que esa frase parece ha salido en las negociaciones como una amenaza a Ciudadanos, pero ha de ser generoso también el PP
porque se está jugando mucho. Y además de generoso, creemos que ha de ser inteligente. Y si se dejan llevar por algunos tipos como Bendodo, Borjita o Cuquita, pues se van a equivocar y mucho. Vamos a ver qué pinta y qué no pinta en toda esta historia el señor Tellado. Luego nos iremos a dos cosas que cuanto menos son curiosas. Una, Sumar saben que iba a hacer una asamblea o algo parecido y iba a cobrar la entrada. En plan cutre, hay que ser muy cutre. Pues han decidido que sea gratis la entrada. Se ve que había cóctel o yo que sé que había. Y han decidido hoy cambiar y que sea gratis. Lo cual nos lleva a una reflexión rápida. A ver, si tú haces algo diciendo que hay que pagar, parece ridículo que porque alguien diga que hay que pagar, tú ya lo retires. Porque eso se llama planificar. Estos no saben planificar nada. Esto es como si nosotros decimos, vamos a hacer la aportación anual, y alguien dice, no, no sé qué, y decimos, pues ahora no la hacemos porque, ¿saben qué quiere decir eso? En el caso de Sumar y en cualquier caso que sea parecido, que alguien se iba a forrar con ese dinero, que tampoco pensamos que iba a ser mucho, y que alguien ha decidido que ya robarán de otro sitio. Y finalmente nos iremos a algo que podría haber pasado por anecdótico, pero que creemos que hay que resaltar como interesante. Ha enviado por carta unas disculpas el PSOE al señor Ábalos por el tema de incluir su nombre, la nota de prensa, etcétera. Y Ábalos, inteligentemente, no acepta las disculpas y dice que quiere que decida el Comité de Garantías. Decimos inteligentemente porque esta lucha Ábalos-PSOE cada vez tiene más visos de convertirse en más explosiva de lo que mucha gente se cree. Porque Ábalos ha jugado bien sus cartas, lo explicamos en su momento al principio, con toda la irrupción de todos los casos corruptos, etcétera, etcétera, y partiendo del hecho, que parece que creo que a estas alturas nadie duda, que Ábalos sabe mucho más de lo que dice, ha juntado a la salud, digamos, asociado, digamos, al futuro de Sánchez el suyo. Si Sánchez cae, él cae; si Sánchez no cae, él se salva. Y viendo cómo se le está poniendo el patio a Sánchez, parece que está intentando desmarcarse, y a nadie le extrañe, que el camino que va a hacer Aldama de hablar pueda ser seguido en un momento u otro por el propio Ábalos. Esto se va a poner, sin lugar a dudas, cada vez más interesante. Decíamos, si se acuerdan, que el jueves con la aprobación de la amnistía se iban a disparar ya todos los cohetes, que esto era la guerra total. De la guerra total ni hay prisioneros, ni hay, con todo el cariño, respeto a nadie. Pues empezamos esta noche especial de viernes con esa información. Vamos a citarlo, que ha sacado el Confidencial, el contrato entre Air Europa y el instituto que dirige la señora Begoña, la mujer del presidente, vamos a llamarle mujer del presidente para que quede más claro, donde nos constata que era un contrato para cobrar 40.000 euros al año a la asociación, a la fundación, a la institución, vamos a decirlo así, más 15.000 de gastos en viajes de primera clase. Según parece, solo se hicieron efectivos 2 billetes de avión, 1.800 euros, que con todo respeto, si es primera clase, 2 billetes de avión, 800 euros, primera clase, no sé dónde deben ir a Albacete, o a Valencia, o a Santiago, porque por 800 euros parece que no vas a muchos sitios en primera clase. Tampoco tenemos muy claro si Europa en los vuelos nacionales tiene primera clase o no, pero bueno, eso es otra historia. Europa dice que no pagó nada, pero ese contrato se produce meses antes del rescate de Europa y justo cuando Europa está negociando con Iberia, porque está casi en bancarrota, los bancos le negaban todos los créditos y sorprendentemente, sin tener recursos, sin tener dinero, pues hablan con alguien, le sueltan un contrato, para darle dinero, y al cabo de poco tiempo les llega un rescate de 400 y pico millones. Hay una parte fundamental en toda esta historia y en muchas de las historias que rodean al presidente y su equipo. Hoy, por ejemplo, nos ha llegado una respuesta, vamos a hacer un pequeño inciso, a una petición que hicimos al Consejo de Transparencia. Nos ha respondido, creo que era la jefa del gabinete de la Moncloa. Saben cómo va Transparencia, tú envías la queja, la transmiten allá, la pregunta, la transmiten, te llega una respuesta oficial.
La pregunta que le hacíamos era si había estado de alta el señor Sánchez, presidente, por escribir el libro. Recuerden ese libro que él mismo indicó que le había proporcionado 60.000 euros de regalías, de derechos, porque parece lo normal. Nos han respondido que como era una cosa puntual, vamos a decirlo así de claro, que no se hacía habitualmente, pues no tenía la obligación. Hemos consultado, obviamente, y lo que era puntual, obviamente, es el cobro de los 60.000 euros, la publicación, si quieren, pero creo que ninguno de los que está aquí escuchándonos, ni ninguno de los partidos, y esto va por si nos escucha alguien del PP o de Vox, pues que presenten otra denuncia, porque está claro que si alguien se cree que un libro se escribe de forma puntual en un día o en una hora, parece que va equivocado. Un libro tarda meses, cuando no años, en escribirse, con lo cual es una actividad regular que está haciendo el presidente e incompatible, obviamente, con su alto cargo, por mucha respuesta que dé desde su gabinete. Y es algo evidente, porque ustedes imagínense cualquiera de ustedes que trabaje de autónomo, por decirlo con claridad, y pues que paga sus cuotas, pero que cobra, por ejemplo, no sé, se nos ocurre, por vender pisos. Por decir un ejemplo que se ve rápidamente. A lo mejor vendes 2 pisos al año, en una situación complicada, pero bueno, por decir algo, pero tienes que ir enseñando los pisos pues casi cada día. ¿Qué pasa? ¿Que los días que enseñas los pisos no es tu trabajo? ¿Qué pasa? ¿Que Sánchez cuando escribía el libro, sabemos que no escribió él, pero cuando lo dictaba, lo hizo todo en una hora? ¿Algo esporádico, como dice la respuesta? Pues parece que no, porque según esa teoría, si debemos centrarnos para pagar autónomos en cuándo cobramos, pues oiga, centralicemos todos el cobro en un día y el resto del año no cobramos. O más fácil, en vacaciones. Los autónomos sabemos que trabajamos todos los días, pero bueno, en el hipotético caso de vacaciones, tampoco coticemos ni paguemos, porque es esporádico. Todo lamentable, y nos informa, nos explica cuál es la mentalidad de la gente que rodea al presidente de pasarse la ley de todos por el forro, de crear algo ad hoc para ellos sin importarles nada. Y muchas veces cuando suceden estas situaciones, ya es algo que hemos dicho muchas veces aquí, lo dijimos con el currículum de la Trimaster, y los partidos no se atrevieron a hacerlo, simplemente hay que leerse las leyes, la ley de altos cargos en este caso, y no ser condescendiente. Ha hecho bien con esa denuncia el PP sobre el tema de Air Europa y Begoña Sánchez, de que debía haber renunciado a estar en el Consejo de Ministros de la misma manera que renunciaba Soraya cuando había temas de Telefónica, porque su marido trabajaba allí, o trabaja, supongo, todavía. Porque al final las leyes en este país pues están para algo. Y una de las sensaciones más evidentes últimamente es que cierta gente del gobierno se las pasa por el forro. Y no hablamos de temas morales o éticos. Aquí no vamos a hablar nuevamente del señor Óscar Puente, sino hablamos de cumplir la ley que a todos nos obligan a cumplir. Yo les aseguro que si ustedes tienen un cobro de 60.000 euros el 4 de marzo o el 28 de julio, y le van a Seguridad Social y dicen, no, es que yo me he tocado los huevos todo el año porque el libro se ha escrito solo, le van a obligar a pagar autónomos porque usted ha estado trabajando durante ese periodo. Y eso es algo innegable. Si alguien nos quiere hacer tragar que el presidente se levantó una mañana y escribió un libro de, creo, de 200 y pico páginas, es que va muy fumado. ¿Qué es la sensación al final que te da en este gobierno? Y son temas puntuales, pero de ahí es donde nosotros muchas veces criticamos a la oposición. Son temas que al final escandalizan y son temas que cualquier ciudadano asocia con él mismo. Fíjense el detalle del caso de Europa. Hoy han puesto hasta algún croquis para tontos, con todo el respeto, para votantes socialistas, donde explican, se reúnen Begoña con Air Europa, le ofrecen un contrato de 40.000 más 15.000, 65.000 al año, más 25.000 de otra cosa, o sea, 90.000 al año, algo que no tiene nada que ver con ellos,
Y al cabo de unos meses le dan un rescate de más de 400 millones. Es un círculo perfecto. Todo el mundo lo entiende. Pues todos los autónomos, señores del PP y de Vox, entienden rápidamente que si tú cobras 60.000 euros de regalías por escribir un libro, ese libro no es un acto esporádico. Pues tiren también de ese camino. Se lo han puesto en bandeja y a veces se centran en cosas estúpidas que la gente no acaba de entender, y las cosas sencillas, como esto, como lo de los trimasters, etcétera, etcétera, son las que hay que utilizar en estos momentos tan complejos. Porque al final, lo difícil cuando hay tanta información es hacerla fácil de entender. Y miren, la Asociación de Fiscales ha pedido la dimisión del señor García Ortiz, fiscal general, porque dio la orden de difundir la nota del novio de la señora Ayuso. Ya está. Esa es la noticia. Todo un fiscal general dando órdenes de inculpar a un ciudadano, más anónimo, menos anónimo. La única manera de que no era anónimo, obviamente, es que, con todo el respeto, se iba a la cama con la señora Ayuso. Si no, sería uno de nosotros. Así de claro, cuando desde las instituciones se generan actuaciones que no ha lugar, algunos pensamos en medio de la pandemia alguna inspección también que nos apareció a nosotros, que nos sorprendió, vamos a decirlo así de claro, pues eso es delito. Que, por cierto, según el Código Penal, de 2 a 4 años de cárcel. Empieza a oler el gobierno y todos los colocados, recordemos que también se está denunciando al letrado mayor, empiezan a oler todos a cárcel. Y cuando una organización como un partido político tiene tantos individuos en riesgo de cárcel, tiene un nombre: trama corrupta, que es lo que parece este gobierno actualmente. El novio Ayuso, por cierto, también va a denunciar a la señora Montero por otro caso de corrupción, obviamente. Difundir información sobre él, luego se ha hecho la sueca. Aunque lo más gracioso, les invito, si alguien, a los que tengan Twitter, a ver el vídeo donde está aplaudiendo como una loca, mientras al lado la señora vicepresidenta, la de los 3 másters falsos, mira con cara de: tengo que planchar esta noche todo, Dios mío. Es vergonzoso. Por suerte, nos dejan vídeos donde podemos reírnos de ellos sin ningún tipo de piedad. Hoy la ministra ha recordado, ayer si no nos equivocamos, ha dicho que no, que ya no dijo nada, y lo tienen grabado. Es que son muy tontos, son muy torpes. Debería Montero explicar, la ministra, cómo entró en la carrera en los hospitales, vamos a decirlo así, claro, en Sevilla muchos saben la historia, quien quiera que la explique. Y también debería explicar la ministra cómo todo su gobierno socialista acabó en la cárcel y ella, siendo un alto cargo, no se enteró de nada de las putas, de la cocaína y de todo lo que pasó en los seres andaluces. Es cuanto menos curiosísimo que estos personajes, que en cualquier otro país ya estarían jugando con los ratoncitos, aquí sigan no solo mandando, que eso al final es el destino de los votos, sino amenazando y difundiendo información que no tienen por qué hacer y que además es un delito grave. Este gobierno, lo hemos dicho en alguna ocasión, cada vez está desvariando más, llevando la mentira a una situación esperpéntica. Hoy ha sido la Comisión de Venecia, que en un segundo informe, falta el tercero, el definitivo, critica la falta de consenso y critica las prisas. Nos han vendido desde los medios prostituidos que les vuelve a dar la razón, aunque fíjense el detalle, que no haya visto el tema hoy, ya lo hacen más reducido. Las cortinas de humo, recordemos que en las últimas semanas empezó con el lamentable incendio, siguió con el atentado, el aniversario del atentado de Madrid, intentaron meter también el tema del aniversario del principio de la pandemia, eso no coló en ningún lado. Con lo de Ayuso ha tenido fuerza, pero fíjense que con toda la argumentación y las chapuzas que han hecho se está derritiendo por minutos. Y la Comisión de Venecia, que también se colocó, pues también se está derritiendo por minutos. Las cortinas que está colocando el gobierno caen a una velocidad estratosférica. Y el problema es que no tienen muchas más que poner. Y se están enfrentando a una realidad, más en un fin de semana como este, donde poca argumentación pueden tener.
Irónicamente, un miembro del gobierno ha dicho que es que les vote el PP para que haya más consenso. En fin, eso ha sido ya kafkiano, porque encima lo ha dicho creyendo la historia. Y lo que viene, pues va a complicar todavía más. Tenemos a Puigdemont, que quiere volver, dice en boca de su abogado que no solo quiere volver, sino que le da igual que lo detengan. Sí, claro, el tío se va, se fuga en un maletero por pánico y meándose encima, aunque siempre hemos dicho que estaría bien ver el vídeo cuando lo detienen en la autopista de Hamburgo, porque son vídeos interesantes, donde se ve el calado del personaje. Y yo podría decir o asegurar que en esta campaña va a salir mierda para todos lados, con lo cual a nadie le sorprenda que si dan una, reciban otra. Pues como decíamos, Puigdemont quiere volver y para reventar la campaña obviamente de Esquerra, al que considera su principal enemigo. Insistimos, aquí hay mucho partido independentista, podrían ser hasta 6. Tenemos a Esquerra, tenemos a Junts, tenemos a Ponsatí, que ha presentado hoy ya el partido, la señora Urriols, que también ha presentado ayer un vídeo, por cierto, un vídeo bastante bien hecho, con lo cual implica que hay recursos detrás. Ojo a este partido, Alianza per Catalunya creo que se llama, la CUP, que se están matando entre ellos, en fin, ¿qué quieren que les diga? Demasiado pijo suelto. Esto es como aquello de matar hippies en las CIES, que decía Siniestro Total. Aquí habría que decir, no llegando a ese extremamente, matar pijos en el Parlamento, que es lo que en el fondo ha acabado siendo lo de la CUP. Y según parece la ANC, ¿saben aquella organización extraña que decía que eran independientes? Al final lo que eran es vividores del Estado, que nadie les hace caso. Dicen que van a presentar una lista. Para hacer el ridículo les votarán los 300 que van con ellos, o 400. Pero fíjense que la gran división está ahí. Y Puigdemont sigue ilusionado y parte nuevamente algo que repetimos muchas veces. Hemos dicho antes con el tema de Europa, hemos dicho el tema de la Fiscalía, que hay que ir a la esencia de las cosas cuando salen las noticias. Porque lo que se ha estado hablando todo el día prácticamente es que Puigdemont quiere volver y quiere reventar la campaña de tal. Pero claro, ¿y si Puigdemont no es candidato? Claro, por voluntad propia lo va a ser, pues no tiene de caerse muerto el señor. Pero claro, tiene dos impedimentos complicados. El primero, la denuncia que ha interpuesto Ciudadanos, porque dice que aunque esté censado en Girona, Puigdemont, es obvio y notorio, creo que todos lo tenemos muy claro, que Puigdemont no vive en Girona, con lo cual no tiene la residencia en Cataluña, y la normativa dice que para ser candidato hay que tener la residencia en Cataluña. Aquí sí que seguramente será más complicado de lo que parece, porque es obvio la realidad, pero al final lo que manda es el papel, y el papel dice que sí, con lo cual habrá que ver a dónde llega este tema, pero sin lugar a dudas, esa residencia ficticia de Puigdemont, pues no puede ser baladí en este tema. Y luego tenemos un tema que es más ridículo todavía. Quien conozca cómo funciona una lista electoral sabe que obviamente entre toda la documentación que te piden has de aportar el DNI y está claramente indicado de que debe ser el DNI en vigencia. Y Puigdemont tiene su DNI caducado desde el 2020. Con lo cual, técnicamente, para ser candidato debería tener el DNI al día. Claro, alguno piensa, pues nada, si no fuera usted o nosotros, pues nos vamos mañana corriendo a la comisaría y que nos renueven el DNI. Si fueran políticos, no sé si lo saben además, pueden ir a la comisaría del Congreso, que se lo hacen el mismo día también. Eso hay que decirlo con claridad, que es una cosa que algunos pensamos que está bien hecha, porque si tienen una necesidad, pues ya sé que a alguno no le gustan estas cosas, pero creemos que es algo interesante. Pero claro, no se imaginan ustedes al señor Puigdemont yendo a la comisaría del Congreso a renovar el DNI. Vamos, no sé si alguno se lo imagina, pero sería kafkiano del todo. A lo mejor hasta le abre la puerta a Sánchez, o va de noche con una linterna y le dice dónde es, aunque el comisario que la lleva no creo que esté mucho por la labor. La realidad, o el inspector, perdón, la realidad es que otra opción sería ir a la Embajada de España, pero como saben, las embajadas son territorio nacional, con lo cual si entrara en la Embajada de España en Bruselas, obviamente primero que tendría que pedir cita y obviamente debería ser detenido. Dentro de la embajada podríamos tener un caso de esos extraños, de tener un señor detenido y que no pudiera salir y ni tendríamos que evacuarlo, vaya usted a saber cómo.
Debemos tener allí dándole sopitas y alguna cosa. Pero en todo caso, son impedimentos que a veces cuando uno va muy deprisa no se da cuenta de las cosas. Y por eso, en todas estas situaciones extremas, siempre, como en este canal hemos dicho muchas veces, lo más importante es la calma, la tranquilidad y pensar. Poner los pies en el sofá, cerrar los ojos y decir, quiero ser candidato, sí, tengo toda la documentación para serlo. Pues Puigdemont no. Puigdemont no la tiene. Con lo cual hablar del candidato implicará, pues seguramente que se cometan uno o dos excepciones a la norma e insistimos, con los jueces cabreados, saltarse la norma ahora mismo, por muy presidente del gobierno que seas, por muy partido que tengas cogido por los huevos al presidente del gobierno, no parece lo más inteligente para ir sumando nuevos delitos. Y tenemos, mientras, al señor Zapatero haciendo de speaker del señor Illa en las elecciones catalanas y diciendo que será el próximo presidente de la Generalitat. Miren, seamos sinceros. Lo decíamos ayer, mucho analista de Madrid no tiene ni idea, mucho político de Madrid es más tonto todavía que los analistas de Madrid. El PSOE se ha nutrido en las últimas elecciones, donde llevó a Sánchez al poder, de los votos de Ciudadanos. Y el votante de Ciudadanos en Cataluña no es independentista ni por asomo, vamos a decirlo así de claro. Pero es que el votante tradicional del Partido Socialista, fuera de los IZ, de los que acomplejados que siempre han intentado meterse en la burguesía, tampoco es independentista ni por asomo. Solo hace falta dar al ticket de que Puigdemont está ahí gracias al PSOE, que habrá un referéndum de independencia gracias al PSOE, para que el PSOE coseche sus peores resultados y obviamente no lleve a ella a la presidencia de la Generalitat. Otra es la que nos quieran vender, etcétera, etcétera, etcétera. Otra además es eso que llevamos diciendo hace días, que es la oportunidad única del que el constitucionalismo, saben que nosotros siempre decimos que el constitucionalismo en Cataluña está formado a día de hoy, antes podíamos hablar del PSOE, ahora obviamente el PSOE no es constitucionalista, vamos a decirlo así de claro, no creo que nadie lo dude, por tres partidos, el PP, Ciudadanos y Vox. Hay partidos menores también, pero partidos que tienen representación o pueden tener representación. Y en ese grupo obviamente, dentro del grupo constitucionalista también es obvio y notorio que hay muchos ciudadanos, si estuviéramos hablando de un 60%, 50% que se consideran constitucionalistas, que jamás van a votar a Vox. Vamos a decirlo así, claro, tiene su núcleo, vamos a decirlo así, Vox, que les llevaba a tener más diputados que el PP, etcétera, pero que en cierta lógica, si hicieran una campaña acertada, deberían quedar por detrás de ellos, pero sumarían como constitucionalistas. Ojo a dónde vamos. La clave, que es obligatorio, lo decimos así de claro y contundente, que el PP y Ciudadanos vayan juntos de las elecciones. Que están negociando y que Ciudadanos exige que el candidato sea Alejandro Fernández, que el PP de Génova no quiere a Alejandro Fernández, que el propio Alejandro cree que él va a ser el candidato, y la realidad es que en todo este galimatías, lo único que hay que exigir es que se pongan de acuerdo, porque tiene una oportunidad única ante un independentismo dividido en 6 grupos, ante un Puigdemont que no concita mucho interés y que además a lo mejor no es ni candidato, con lo cual se imaginan que si encima no es Puigdemont por su negligencia, porque es su negligencia, lo del censo y lo del DNI, y presentan, yo que sé, a Turull, a Rull, uno de estos, ¿qué quieren que les diga? Le va a votar las 4 bolitas. Y la Laura Borràs, que debería estar en la cárcel, por cierto. Son de esas cosas que es una oportunidad histórica, porque el independentismo, insistimos, se mueve entre el 30 y el 35%, el PSOE va a ir a la deriva y el resto se va a ir al constitucionalismo. ¿Será capaz de conseguir los mejores resultados de esa historia PP y Ciudadanos si van juntos? Oiga, solo hay que irse a aquellas elecciones del 2017, donde recuerden, Ciudadanos ganó, y donde recuerden, ha sido la única vez en la historia de Cataluña donde ha ganado un partido
que, entre comillas, no era, vamos a decirlo así, independentista. Convergencia en su momento podríamos decir que sí que lo era. Recordemos que sacó nada más y nada menos que 36 diputados en el Parlamento catalán. Ojo, superando en el mismo 2017 a todos los partidos independentistas. No la suma de ellos, obviamente, pero esa realidad es algo que deben empezar a poner sobre la mesa desde el mundo constitucionalista, porque es una oportunidad única que van a tener una sola vez de por una vez en la vida conseguir unos resultados excepcionales. Fíjense que de aquellas Ciudadanos sacó 1.100.000 votos. El PP sacó 185.000 votos. Entre los dos sumaban 40 diputados. Vox de aquellas no existía, y si existía no sacó ninguno. Sumaban 40 diputados en el Parlamento de los 135. Jamás había habido una cifra tan alta. La división llevaba a Junts y Esquerra, recuerden, a 60 y pico, tenían más, pero el partido que ganó se fue casi a la unión de los dos a 40 diputados. Imagínense que concitan ese interés, consiguen crear ese ambiente y rozan la locura yéndose a más de 40 diputados, mientras el independentismo, el partido que más sume de cualquiera de ellos, se mueva sobre 20 y pico, 30 diputados. Será interesante y es obligación del PP y Ciudadanos ponerse de acuerdo, porque no estamos aquí hablando de vamos a rifarnos un asiento, que parece que lo que están haciendo, sino el bien de Cataluña los próximos años. Y eso es clave. Como también ha sido, vamos a decirlo, curioso esa decisión de Sumar, de irse para atrás en esa, no sabemos cómo llamarlo, que iban a hacer, donde iban a cobrar para esos mítines o la fiesta, yo que sé qué era, iban a cobrar la entrada para tomar una copa y han decidido hacerlo gratis. A estos les dices, que eso no va así. ¡Ay, nos hemos equivocado, qué tontitos somos! Está claro que alguien quería llevarse un dinerito, no sabemos si para planchar o para qué cosa, y a alguien les ha guau la fiesta y les ha dicho que eso no funciona así. Ya los veo a todos los de Sumar acabando en el bar del señor Pablo Iglesias tomándose un Cuba Libre. Sería divertido. Aunque hemos dejado para el final la cosa sinceramente más divertida porque tiene una retranca, que dirían en Galicia, interesante, que es que el PSOE ha enviado unas disculpas por carta al señor Ábalos, al diputado Ábalos, sobre el tema de haber incluido su nombre por error, según ellos, cuando, entre comillas, lo despidieron, pensando, pues ya está, el tema lo dejamos aquí y ya está, porque Ábalos ha dicho que nos va a votar siempre y no sé qué, y pam, sí. Pero las rencillas personales no superan una situación traumática. Y Ábalos, claro que va a votar siempre a favor del Partido Socialista, más que nada porque es socialista, pero no ha aceptado las disculpas y ha dicho que lo decida el Comité de Garantías, la sanción, que puede ser muy grave, porque es una sanción muy grave, que debe imponer, entre otros, a Santos Cerdán, el secretario de organización del partido. Y Ábalos está jugando una cosa, lo dijimos el primer día, ante la sorpresa de muchos, muy interesante. Ha vinculado su futuro al de Sánchez, hasta aquí bien, excepto que no consideró que Sánchez podía caer. Y ahora Sánchez empieza a estar cada vez más en la cuerda floja, más con el tema de su mujer, etcétera, etcétera, y más con su estado de nervios constante, que le hace decir barbaridades y dejar a los que dicen barbaridades hablar. Hablamos obviamente del señor Puente, o de la Pilar esta que tiene ahí de portavoz, que también déjala ir, en fin, gente que no pasa, sabemos que tienen títulos, pero da la sensación que no han acabado ni la ESO. Y Ábalos se vinculó al tema de Sánchez, pensamos en ese sentido de forma inteligente, pero se está dando cuenta de que Sánchez ya no tiene tanto los pies en territorio
seco y empieza a moverse en barrizales, vamos a decirlo así, y es consciente de que si cae Sánchez, él será un pringado, será el gran pringado. Fíjense, dijimos en su momento, cuando todo este tema empezó a hacer erupción, que el más pringado de todos iban a ser los comisionistas. ¿Quién ha sido el primero que ha cambiado de abogados para buscar un pato con la fiscalía? Aldama, el comisionista. Porque son conscientes que a lo que le pasó a Correa en su momento en el PP les puede pasar a ellos. ¿Quién se va a acordar de Aldama? Nadie. ¿Y quién le va a cargar los muertos? Todos. Con lo cual debe intentar pactar con la fiscalía para intentar llegar a un acuerdo y no acabar como Correa. Pero claro, en el momento que cayera hipotéticamente Sánchez, y es lo que valora Ábalos, ¿a alguien le va a interesar el señor de las lucecitas rojas? A nadie. Ya no hablamos de Koldo, que tiene bastante vinculado, en este caso a Ábalos, su futuro. A nadie le va a interesar el señor Ábalos. Van a tirar mierda contra él para intentar salvarse. Con lo cual Ábalos, en esa vinculación con Sánchez, es inteligente si crees que Sánchez se va a salvar. Si empiezas a dudar que Sánchez se va a salvar, hay que empezar a marcar distancias. Y este detallito de no aceptar las disculpas, pero el Comité de Garantías, es un movimiento que nos está diciendo que Ábalos ya no tiene la confianza total de que Sánchez se puede salvar. Lo cual, pues, ¿qué quieren que les diga? Convierte este mundo de información, desinformación, esta noche de viernes en otra jornada interesante. Decíamos ayer que hoy había que explicar historias, que luego de la aprobación de la amnistía esto iba a ser un festival de cohetes, que empezaba la guerra total, y está claro que cada vez hay más movimientos y el objetivo, como ya dijimos hace semanas, no es Ábalos, con todo el respeto, no es la mujer de Sánchez. Esto no vale, Pedro. Vamos a la propiedad de Pedro, así, con confianza. Pedro, esto no vale que te divorcies de ella y digas que no lo sabías. Que yo no lo sabía. ¿Quién lo iba a decir? Aquella canción de Los Elefantes, quien se acuerde. Pues da igual que no lo supieras, que no se lo crees ni tú. Esto al final va de una trama corrupta, donde el objetivo es Sánchez y donde parece obvio que se va avanzando a velocidades endiabladas. Mañana, bueno, hoy ya es sábado, vamos a ver si hoy se toma todo Dios un descanso, porque domingo a la noche saben que es un día donde habitualmente empiezan a salir exclusivas para preparar la caliente semana, y esta semana va a ser muy caliente. Fíjense que hay un pequeño detalle, ya no tenemos la votación de la amnistía, ya no lo tenemos, con lo cual hay vía libre para que no haya más cortinas de humo en breve. Y cualquiera de las que han movido ha ido cayendo a una velocidad estrepitosa. Si hasta ahora les ha parecido interesante, ahora volvemos a insistir, mantengan la calma, la tranquilidad, sonrían, porque esto nos va a hacer sonreír. Dótense de palomitas, de cava si quieren, no sabemos si mañana, pasado mañana, el mes que viene, de aquí 3 meses, pero esto parece que empieza a enfilar literalmente un final de ciclo. Y está claro que el señor superviviente no tiene más lugares donde esconderse. Tenía al principio un equipo que le protegía, los Redondo, los Ábalos, hasta la señora Calvo, etcétera, etcétera. Se desprendió de ellos pensando que era Superman. ¿Y ahora qué tiene? ¿A su mujer? ¿La va a sacrificar? ¿La va a despedir como a Redondo y Ábalos? Es que al final esto se pone divertido. Y nunca olviden una cosa fundamental. Los rasgos fundamentales de un psicópata, y perdón por ser tan directos, pero creo que nos van a entender rápidamente, indican que cuando éste es descubierto y pierde la iniciativa, acaba volviéndose un histérico y perdiendo los papeles.
Y Sánchez tiene todo el perfil para acabar así. Nosotros nos vamos a emplazar. Hoy sí que, igual que ayer dijimos que hoy íbamos a hacer, mañana les confieso, no sé si habrá más cosas o no. Todo está en ebullición, eso sí que es cierto, pero tampoco sabemos los timings de los medios para publicarlo, etcétera, etcétera. Si no, nos emplazaríamos al domingo, pero como pueden imaginar, si mañana se pone interesante, pues volveremos a estar aquí, porque, miren, al final, está bien también explicar los finales de los cuentos. Nos vamos a emplazar hasta el próximo programa. Tienen todas las aportaciones, todas esas historias. Como siempre decimos, seguimos.